Bueno, yo soy José Bauer, arquitecto, aunque no creo que me defina simplemente ser arquitecto. De hecho, mucho tiempo como que huí de esa definición, no solamente esa definición, ¿no? Porque tenía un montón de otros intereses, tuve muchos conflictos con seguir con arquitectura durante la carrera, inclusive cuando me fui a hacer una maestría también estuve a punto de dejar la arquitectura viviendo fuera. Pero claro, lo interesante es que con el tiempo también fui encontrando que la arquitectura, cuando tienes tantos intereses, es como una carrera, una ocupación, un trabajo o un día a día que toca tantos temas, es tan enciclopédico que la única manera también que ahora encuentro como de poder, no sé, como eh, poder trabajar con todos estos intereses dentro de un proyecto objetivo es a través de la arquitectura, ¿no? O sea, cuando pienso en mucha gente que dice, bueno, se jubila y punto, ¿no? O sea, gente que a los 60, 65 años se retiran de la actividad que hacen o de la ocupación o profesión que hacen y no sé a qué se dedican, ¿no? Yo sí no imagino ya no seguir haciendo arquitectura, ¿no? O sea, o podría hacer otras cosas, pero siempre la arquitectura va a estar ahí presente. Creo que ahí vas a haber tenido respuestas del mismo tipo, ¿no? Los que eran hijos de arquitectos que te van a decir claramente sabía qué era, ¿no? O qué podía esperar, y los que nos enteramos un poco en la facultad y que fue porque te dicen, ¿no? Si eres bueno en matemáticas, o sabes dibujar, pero que luego no tiene nada que ver. Quizá no, por ahí no, por referentes no. Lo que sí con el tiempo por actividades desde chico, ¿no? O sea, yo tengo un hermano gemelo y desde pequeños teníamos como proyectos, ¿no? O sea, nos dieron una enciclopedia, aparecían ahí los dioses griegos y los dibujamos todos, ¿no? A escala, a la misma escala, los recortamos y ahí se financió el proyecto, ¿no? Entonces, siempre chico había tenido como esos intereses, ¿no? O éramos los menores de 6 hermanos y heredábamos Legos, ¿no? O sea, el reciclaje ya estaba en ese regalo, ¿no? O sea, de poder ir montando cosas y siempre cuando terminábamos con algo lo cerrábamos y pasábamos a otra cosa, ¿no? Y creo que sí ha habido como siempre esa búsqueda en el tiempo, ¿no? O en las fases del colegio, que habían proyectos específicos de diseñar afiches o hacer maquetas a escala de un telescopio espacial, ¿no? O sea, como que sí puedo decir que con el tiempo estuvo vinculado con lo que luego encontré en la carrera, ¿no? De poder materializar una idea que uno tiene en algo más tangible y físico, ¿no? Luego de algún tipo de investigación previa, ¿no? Eso podría haber esa similitud. Pero en general no, y todo lo contrario, como que a los 11 años, no sé por qué, yo decidí que iba a estudiar arquitectura y lo empecé como a decir, y luego ya cuando iba acabando la secundaria, eran pues finales de los 80 en Perú, la situación era muy complicada y ya gente que de cierta manera sí tenía vínculos con arquitectos o con arquitectura, por algún familiar, etcétera, me decían, no lo hagas, vas a terminar siendo taxista, ¿no? O sea, era como que no te pintaban el mejor panorama, ¿no? Pero aún sin saber nada, o sea, porque realmente uno intuye y cree que es ser arquitecto o que es estudiar arquitectura, pero una vez que entras a la facultad no hay nada ahí de lo que tú esperabas, ¿no? Es muy diferente. Y sí hubo como en el colegio, cuando te hacen los test vocacionales, sí hubo un momento como de, de que me salió de todo, ¿no? Publicidad, derecho ambiental, biología, en fin, una arquitectura también, diseño gráfico, que ahí sí hubo como un momento de quizá duda, ¿no? Pero finalmente me decidí por arquitectura, ¿no? Definitivamente más que con Lima, con la costa, con esta porción de la costa limeña, ¿no? O sea, mis padres tienen una casa de playa en Naplo, cerca de Pucusana, y claro, íbamos desde el 75, 76, que era otro panorama, ¿no? Era mucho más desierto, el contraste era mucho más fuerte de lo que uno ve en la carretera actualmente, porque sí, la presencia de los cerros, luego pasar por esa aridez y llegar a un lugar donde estás en la playa y en el mar constantemente,
o la Costa Verde también, ¿no? Sí que siento que si hay algo como originario, como con un vínculo muy fuerte, es, sí, con el mar y con este tipo de costa, ¿no? Y con un mar con olas, movido. Eso siempre está en mi imaginario de forma constante y donde voy y tengo situaciones similares, ¿no? Experiencias similares, es donde me siento esa sensación de casa, ¿no? De muy cómodo en esas situaciones, parajes, ¿no? Y bueno, yo diría que un segundo origen, sí, para mí sería Barcelona, ¿no? Porque ahí sí hubo como un cierre de Lima, de mi experiencia en la facultad. Me fui casi inmediatamente después de hacer la tesis, sin haber trabajado tampoco como en estudios de arquitectura. Hice como proyectos por mi cuenta y hice como prácticas muy cortas en estudios, pero que no fueron muy profundas. Y Barcelona sí hubo como un antes y un después respecto a eso también, ¿no? Tanto con la maestría, como experiencia laboral, personalmente salir del closet, o sea, como que empezar como a definirme a mí y realmente empezar a encontrarme con, con lo que realmente tiene sentido para mí hacer, ¿no? O dedicarme en la vida, ¿no? Más que mentores o maestros, en general como personas que detonan intereses hacia ciertos caminos, ¿no? O detonan que profundices en ciertos intereses, porque, o sea, digamos, la primera fue mi hermana, que desde chicos nos dio libros, música, nos hablaba de arte, cuando en la casa, generalmente a nivel familiar, no se hablaba mucho de eso. Eh, Después en la facultad yo diría que sí, María Burela abrió todo eso de llegar a estudiar arquitectura, pero luego darte cuenta de que está vinculado con la pintura, nos hacía ir a exposiciones de arte, íbamos al teatro, íbamos a ver danza, nos preguntaba qué opinábamos, ¿no? O sea, ella fue como una gran detonadora para todo eso, ¿no? Y sobre todo una facultad como la Ricardo Palma y una universidad como la Ricardo Palma, que era como cajitas de cuy de tómbola, ¿no? O sea, entraba solo arquitectura, entraba solo había biología, había traducción, ¿no? Ingeniería civil. No eran como carreras como muy interrelacionadas entre ellas y nunca tuvimos contactos con esas facultades. Y quizá esa formación que yo creo que sí un arquitecto debe tener respecto a las humanidades o al arte, creo que María Burela fue la primera que nos habla de todo eso que era importante luego para nuestra formación de arquitectos, ¿no? De ahí, eso mismo también hizo que en la facultad todos estos intereses y como que empieza a ser como una primera etapa en la facultad muy interesante, ¿no? Respecto a todo lo que la arquitectura te da o te permite investigar y que está vinculada al diseño, está vinculada al trabajo, ¿no? A los proyectos. Y, y se hace como muy rico, pero luego tuve como esa sensación de que seguí en esta cajita de solo arquitectos, ¿no? Y ahí me metí a un curso en la Kodak, en la Kodak conocí gente de humanidades de la Católica, por circunstancias de una amiga de la facultad que su hermana estudia artes, empezamos a maquetear junto con ellas en su casa y los amigos de la hermana venían a hacer sus trabajos, entonces conocí un grupo de mi generación de artistas y empecé cada vez a tener un grupo de amigos más de humanidades, de arte, y y dejé de como que frecuentar la vida de solo arquitectos que paraban solo entre arquitectos y hablaban de arquitectura todo el día. Y ahí sí siento que empecé como a alejarme un poco de la vida diaria y casi al 100% de la facultad de arquitectura en la Ricci, ¿no? Y ahí también empecé a llevar cursos al tener todos estos amigos, empecé a llevar cursos, talleres, ¿no? Por meses, con Ana Orejuela de escultura, con Judith Rodrigo. Luego tuve un taller increíble de dibujo anatómico con Carmen Herrera. O sea, fue apareciendo gente que empezaron a ver como conversatorios dirigidos por Buntix y Rocío Rodrigo, ¿no? Gente que empezó a llevarme a otros mundos que la facultad no me llevaba, ¿no?
Y finalmente, como cierre un poco de toda esta experiencia en la época universitaria, yo, por ejemplo, no soy como muchos que empezaron con Baraco en tercer ciclo, hicieron todo vertical continuo, ¿no? Yo llego súper tarde a vertical, o sea, llego directamente a vertical, ¿no? Y, y sí me sorprendió, sí podría decir que todo lo que Juvenal Baraco decía era como súper, para mí, revelador respecto a lo que nos esperaba luego como ser arquitectos, ¿no? Él decía, me interesan los conceptos, si mañana son joyeros, pintores, no importa, ¿no? O sea, acá vienen a trabajar la idea, a reforzar el concepto, había metodología. Llegué justo al trabajo de memoria, que fue súper interesante porque también de ahí me di cuenta y hasta el día de hoy puedo darme cuenta que sí hay ahí un hilo respecto a estas motivaciones o esta relación con el espacio que tienes desde la niñez. Y para mí siempre la relación con el espacio desde la niñez eran esta mezcla de mi casa de la playa. Y yo viví una casa al principio en Jesús María, que era una casa neocolonial, de esas que hicieron en 1930, ¿no? Que habían zonas como muy oscuras y zonas mucho más relacionadas con el exterior, con el jardín, con un patio, con un vitral. Y claro, mi trabajo de memoria finalmente fue mezclar eso, ¿no? Esos espacios de la arquitectura cuando se vincula con el exterior, ¿no? Y eso, claro, lo empiezo a descubrir en el taller de Juvenal, ¿no? Luego ya, bueno, termino vertical y Aldo Mantovani, que enseñaba ahí, fue mi director de tesis. Y la tesis la hice con un compañero de la facultad, con Álvaro Bazán. Hicimos un proyecto en San Juan de Marcona para un centro de investigación para biólogos marinos. Y hicimos toda una investigación de diferentes tipologías del desierto relacionadas con el mar. O sea, todo esto se iba como mezclando, ¿no? De estas cosas de la niñez, de mis intereses, del paisaje que siento que me identifica. Y ahí sí fue como ese cierre de esa etapa limeña, donde fue, diría que muy pocos arquitectos, ¿no? Y más gente de otras profesiones o rubros, ¿no? Y tanto inclusive que yo casi ahí desisto una vez que terminé la tesis, casi no hago una maestría en arquitectura y estuve así de irme a hacer la carrera completa de artes en la Complutense, ¿no? Pero bueno, por cosas anecdóticas, una amiga acaba de hacer una maestría en la Politécnica de Cataluña y su maestría que era de diseño me dice, no, no es solo arquitectura, vemos esto, me da el programa y cuando vi que era como muy diverso, hablaban de muchos temas, dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y ahí sí fue un cambio total, ahí sí puedo decir que maestros, no como míos o de forma permanente, pero estaba Pep Ketlas, estaba Maurici Pla, tuve la oportunidad de tener talleres ahí con Eva Prats y Ricardo Flores, terminé trabajando con ellos una temporada, inclusive invitaron a Cedric Price, a Clorindo Testa a hacer unos mini talleres de una semana. Fue como muy, ahí sí fue como bien revelador, ¿no? De la arquitectura, bueno, un poco en la Ricci no hemos aprendido mucho, pero sí, metodología muy clara de la arquitectura, de esa variabilidad que te da ser arquitecto, ¿no? Esa cosa que un poco yo sí extrañaba en la facultad y que luego sí pude ver ahí, ¿no? O sea, Maurici Pla tenía un curso increíble que era solo invitar gente de otras carreras, desde un controlador aéreo o al fundador de la Fural Baus, a hablarnos de sus proyectos, ¿no? Pero cómo sí está vinculado de cierta manera con la arquitectura, ¿no? Y eso fue bien interesante en la maestría porque sí fue como desaprender lo que tú imaginabas que era ser arquitecto, ¿no? Trataban también de eliminar referencias, quítate todas las referencias con las que has venido y trata de, bueno, esta cosa muy sistemática europea, ¿no? De cómo formar tu propio lenguaje, de cómo sistematizarlo, ¿no? Pero que era muy interesante. El último taller con Luis Ortega fue súper interesante porque realmente sí nos llevó a un punto en no sé qué hacer, o sea, ¿cómo sigo, no? Y empezó con una premisa como muy sencilla de ustedes analicen un sitio,
respecto a algún aspecto, ¿no? La sombra, el sonido, el flujo, lo que quieran. Y parecía como, ah, mira, qué bien, yo estoy creando mi herramienta, me va a ir estupendo. Pero luego, claro, te das cuenta de que tú solo te podías meter cabes si no seguías por ese camino, ¿no? No podía hacer trampa de añadir algo más para desarrollar el proyecto desde otros lugares, ¿no? Sino que aprender a hacer eso. Y luego, alguien que sí finalmente me ayudó mucho a ya afianzarme como sí quiero ser arquitecto fue Isabel Pascual, que es la arquitecta con la que trabajé ahí varios años en Barcelona. Hacíamos mucho arquitectura pública, hospitales, centros de ciencia, escuelas, y rápidamente Isabel me llevó a las visitas de obra, ver esa cosa de cómo se materializa todo y de una manera, y desde un trabajo tan metodológico, tan serio, con una estructura muy clara, ¿no? Ese sí fue un subidón, ¿no? O sea, de poder realmente ver cosas como muy grandes. Estábamos remodelando una clínica, pero en funcionamiento de 13 pisos. Entonces era como hacer cirugía dentro del mismo edificio mientras funcionaba, ¿no? Eso sí me dio ese sentido, que sí creo que la Ricardo Palma, cuando nosotros dejamos de estudiar, empieza el taller uno en uno de Baraco. Que si nosotros hubiéramos tenido, creo, eso, hubiéramos conectado más rápido con esa cosa tan rica en la arquitectura que la descubres ejerciéndola luego, ¿no? Y eso fue lo que me pasó en el despacho de Isabel, ¿no? De que empecé a ver cómo se materializaba luego de un proceso como muy claro de estudio y luego pasar a la obra. Eso fue realmente como muy, muy paja, ¿no? O sea, y ahí sí, porque inclusive estuve a punto de dejar todo y volverme cocinero, o sea, sí podría decir que esos fueron como, no maestros o mentores, pero gente que me ayudó un poco a encontrar o a definir el camino, ¿no? Finalmente de qué quieres hacer o qué te gusta hacer o cómo puedes hacerlo de la manera que más te guste, ¿no? De los 10 años que viví fuera, solo había vuelto una vez, en el 2002, a Perú, y muy corto, ¿no? Y eso de que llegas a Lima, la familia, te llevan a los miles de restaurantes, terminas empachado y ya, y no vuelves a hacer nada, ¿no? O sea, porque antes yo sí viajaba un montón por el Perú, ¿no? Inclusive, y amigos muy queridos me enseñaron a viajar por el Perú, porque de chico, bueno, con los 80s y mi familia no viajábamos tanto, pero vuelvo en el 2007 y vuelvo en el 2008. Y en el 2008 sí pude hacer un viaje, coincidió con Semana Santa, con unos amigos que estaban acá, y nos fuimos a Caral, Chanquillo, Tortugas. Y en ese viaje fue como que necesito sí vincularme nuevamente con el Perú, desde la arquitectura quizá también, ¿no? Mis sobrinos eran como pequeños y los había visto ya como de 10 años, los había dejado de un año, pero dije esto, va a ser algo temporal. Por otro lado, mi jefa, ella, Isabel Pascual, había sido presidenta de Arquitectos Sin Fronteras, había trabajado en Bolivia, en Iquitos, en África, y siempre me decía, ¿qué haces acá? O sea, aquí ya está todo hecho, mira cómo diseñamos, o sea, por más que tenemos cierta libertad, la puerta es con catálogo, o sea, no trabajamos casi con carpinteros, ándate para allá, o sea, la arquitectura va a ser mucho más rica ejerciéndola allá que aquí en España, ¿no? Y nada, entonces le dije, mira, me voy un año para allá, o sea, no, si cuando vuelva me vas a recibir de vuelta, me dijo, tú te vas y no vas a volver, me dijo. O sea, la tengo clarísima. Y coincidió con la crisis económica allá también, ¿no? Pero fue, de hecho, o sea, antes de venir, un amigo que había vivido en Barcelona y que ya había vuelto acá a trabajar aquí, le digo, oye, voy a volver un año, ¿qué tal si nos metemos un concurso, algo que haya por ahí? Averigüemos, ¿no? Para yo ya llegar con algo en marcha, ¿no? Y nos pasaron la voz de un concurso para hacer un laboratorio móvil con contenedores para la detección de la tuberculosis y lo ganamos. Entonces yo ya volví con ese proyecto y trabajamos y fue increíble porque, claro, empecé a trabajar con contenedores, que luego hemos trabajado con contenedores. Nos salió una casa para hacer la casa en adobe en el 2009, que fue donde aprendí que el adobe era más caro que el concreto, ¿no? Un proyecto lindo que no se iba a hacer precisamente por eso, porque el costo, y era en Pachacamac, pero no había gente que construía en adobe en Pachacamac.
Y fue como descubriendo eso, ¿no? Luego ya tuve una... Entonces, más fue eso, fue descubrir, más que algo mío propio, descubrir las posibilidades de hacer cosas de manera diferente, ¿no? Que en España o en Barcelona hubiera sido más complicado hacerlo, ¿no? Y esa cosa volviendo al territorio, ¿no? De esto de que para mí desde chico esa relación de la arquitectura era siempre con un exterior, ¿no? O sea, nunca pensando en edificios, sino siempre esa interacción entre un espacio interior y cómo se vincula al exterior, cuál es la mejor manera de plantarse frente a ese exterior, a ese paisaje. Y aquí empezó a suceder eso mucho, ¿no? O sea, con esos primeros proyectos. Y sí, fue bien interesante porque ahí entré en un ritmo de hacer cosas desde diseño de muebles, ¿no? O sea, esa diversidad, remodelaciones pequeñas, cosas un poco más grandes, ¿no? Fue como interesante y claro, ya entre la crisis allá, obviamente ya no decidí volver, ¿no? La inquietud, o sea, de hacer las cosas nosotros siempre está, ¿no? De hecho, eh, Augusto vuelve en el 2012, después que yo, y empezamos a trabajar de una forma muy orgánica, ¿no? O sea, fue como una relación abierta, ¿no? O sea, cada uno tenía sus proyectos, nos juntábamos por unos concursos, pero ahí ya habían las conversaciones oye, sería bueno tener un taller de carpintería o un taller de, ¿no? Tengamos metálico, ¿no? O sea, claro, luego la vida te gana y el día a día es bien complicado de poder querer hacer todo, ¿no? Pero, por ejemplo, montamos un taller de plegado de papel con un grupo de amigos, ¿no? Y nos juntábamos 2 veces por semana a plegar papel con diferentes estructuras. Pero, o sea, esa inquietud está. Tenemos que encontrar el momento en algún momento de los próximos años para poder empezar a materializarlo y hacerlo realidad, ¿no? Pero sí también ese proceso de investigación al que hemos llegado con cada proyecto, que es también, volvemos a esa cosa como enciclopédica y amplia, ¿no? O sea, de investigación primero del territorio, dónde vamos, el clima, qué sistemas constructivos hay, dibujarlos, analizarlos, y luego nosotros ver también a la hora de llevarlo al proyecto, cómo lo transformamos como elementos del proyecto, ¿no? Y ahí sí dibujamos, claro, esa es la típica, todo el mundo ha hecho el dibujito y que nadie entiende de por qué cobras tanto, pero el nivel de dibujos y de ensambles y de horas que le dedicamos a cada detalle así sea pues un centro cultural chiquito, portátil, de 4 materiales, pero sí nos interesa eso, ¿no? O sea, nos interesa luego de toda esa investigación pasar esa materialidad, ¿no? Y cómo ese ensamblaje de piezas, cómo resolverlo como si hiciéramos ya planos para taller, como si nosotros fuéramos al taller y tendríamos que cortar esas piezas, ver qué elementos son los que lo conectan, ¿no? Y hemos tenido experiencias, son uno de los proyectos más bonitos en los que hemos participado, quizás el de Hawapi en Waipetué, que fue un centro cultural temporal en Madre de Dios, en un pueblo de minería informal. Y ahí éramos nosotros, con el grupo de 20 artistas plásticos que nos acompañaron, y montamos, si tú ves las fotos, se montó una carpa, un gran toldo, ¿no? Pero cosechamos bambú, tuvimos que aprender sobre nudos de Boy Scouts para tensar esos bambúes, conectamos toldos plásticos, todo lo hicimos con cosas que nos prestó el pueblo, que encontramos en la calle, y todo eso lo armamos nosotros. O sea, sí, eventualmente yo sí te puedo decir que no ha habido mayor satisfacción para mí de irme a dormir cada noche luego de haber estado trabajando 10 horas seguidas bajo el sol, montando estas estructuras para que luego haya funcionado allá adentro un cine, talleres, dar una sombra a la plaza principal que no la tenía, ¿no? O sea, sí es un ideal poder llegar a hacer las cosas nosotros, ¿no? Luego también sí nos ha tocado participar a veces estos proyectos para el Estado, que vas al taller y los plazos son como de locura y no se van a cumplir. Nosotros meternos a trabajar ahí, ayudar a clavar cosas, ¿no? Sí, esa inquietud, siempre que hemos podido, la hemos intentado aprovecharla, ¿no?
Todavía estamos aprendiendo eso, ¿no? Creo que es algo que habría que reforzar, pero muchos sí han sido de concursos. O sea, la canchita fue un concurso y nosotros decidimos que sea algo para las huacas, que sea para el espacio público, ¿no? Ahí había una inquietud. Eh, Finalmente eso nos llevó a la COP20. Sí que no sé. Y claro, luego han sido conversaciones que hemos tenido durante el tiempo, ¿no? O sea, porque, claro, como toda carrera, no es que tú tienes un manual y un guión y yo quiero ir por acá. Han sido como conversaciones con Augusto, porque está como el hacer, 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 y claro, te llegan los proyectos, vas haciendo, pero después sí ha sido qué proyectos queremos hacer, ¿no? Luego de ya años en que ya no trabajamos proyectos por separado, sino que empezamos a hacer todos los trabajos juntos, y fue de dónde queremos posicionarnos, ¿no? Luego también vino la maestría de Augusto, que hizo toda la tesis sobre los materiales y el impacto al medio ambiente. Y claro, empezaron también a ver estas inquietudes de qué tipo de arquitectura queremos hacer, ¿no? Y eso sí nos lleva como a conectarnos con proyectos fuera de Lima, ¿no? O sea, ahora tenemos ahorita en la oficina 9 proyectos, creo que 2 son en Lima, el resto están en Perú y con suerte hemos tenido un par en México también, ¿no? Y todos son en madera, en quincha, en piedra, como que sí, finalmente creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque eso de poder decidir o buscar, creo que hay que desarrollar una capacidad mayor, que creo que las generaciones de ahora la tienen, de cómo autogestionar financiamiento, porque claro, el privado, lamentablemente en Perú, no es que te dé una paleta de posibilidades muy amplia para hacer arquitectura, ¿no? O sea, no hay concursos públicos prácticamente para equipamiento, mucho es privado y residencial. Pero sí, o sea, con el tiempo sí hemos ido encontrando cosas que haces, las muestras y eso va detonando que lleguen cosas hacia donde tú quieres ir, ¿no? A veces cuando nos cuestionan, sí que les enseñamos todo lo que hacemos. O sea, les enseñamos el juego de plan, les enseñamos porque a veces sí hay una cosa como muy pragmática de que entiendan para qué nos están contratando, ¿no? Eh, pero por lo general también pasa de que a veces sienten que entorpecemos cierto desarrollo, de que por qué tenemos que pensar tanto sobre las cosas, ¿no? Y hay esa cosa de producción que tiene la arquitectura, de adelantarse a los temas, que sí hay que explicarle a los clientes, ¿no? Y sobre todo, y con el tiempo hasta ya, mira, hemos elaborado un manual para el cliente en el que decimos, si tú vas a contratarnos, viene todo este proceso, ¿no? Y van a intervenir estos ingenieros, va a haber que hacer estos estudios de suelo, este topográfico, y tanto que se le hemos montado hasta un cuadro Excel como un cronograma de las dos fases, ¿no? La de diseño y la de obra, para que entiendan la complejidad de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Eh, sí, o sea, la gente no tiene mucha idea, y en Perú menos creo, ¿no? No hay una cultura de para qué sirve un arquitecto o por qué es importante contratar a un arquitecto, ¿no? El día a día, más que nada, hay como un comienzo en común, ¿no? Que es esto, vamos al terreno, ya sea en Lima o haya que viajar fuera, los dos juntos, si es posible volver en un corto periodo, volvemos los dos juntos en un corto periodo, y ahí es donde hay como todo este análisis previo del lugar, donde metemos toda la información que podemos, normalmente es clima, el territorio, los sistemas constructivos tradicionales que encontramos ahí. Ya empezamos también a detectar quiénes son los actores del lugar que pueden hacer que el proyecto tenga mejor resultado, ¿no? O sea, vemos si hay carpinteros en la zona, si hay adoberos en la zona, empezar ya a ver con quién podríamos trabajar a futuro antes de tener algo diseñado, ¿no? O algo conceptualizado. Pero por poder saber si es un trabajo con una comunidad, conversar con la comunidad, cuáles son sus intereses, qué no les gusta de lo que si hay que cambiar algo, por qué no les gusta y cómo lo imaginan mejor.
hay toda esa primera fase y luego viene la lluvia de ideas, ¿no? De esto lo obtenemos, pero toda esta primera fase también nos ayuda a que no sea un panorama muy abierto y que no sea tampoco un capricho de que yo pienso en esta idea, sino que ya hay unas pautas tan claras que casi siempre partimos de unos acuerdos comunes que el lugar ya nos ha dado, ¿no? Ahí ya vamos como cerrando el anteproyecto, ¿no? De qué nos parece importante hacer con ese proyecto o qué queremos decir con ese proyecto. Y ahí ya empiezan vías paralelas de que algunos los hacen seguimiento. O sea, siempre estamos los dos viendo los proyectos, pero hay a veces como que uno se encarga de unos proyectos y otro de otros para poder, porque es una locura estar todo el tiempo los dos revisando todo, ¿no? Pero sí, o sea, pero ahí sí también es bien rico esto de trabajar en pares, ¿no? O sea, si a la pregunta de maestros o mentores, yo ahorita, o sea, la relación con Augusto que tengo es como mi maestro en muchas cosas también, ¿no? No solo en arquitectura, sino en cómo enfrentas, argumentas las cosas, ¿no? Y lo bueno que con mucho sentido del humor todo el día, ¿no? O sea, felizmente nos reímos bastante en la oficina, nunca falta eso. Y bueno, en la oficina día a día sí con los arquitectos que colaboran con nosotros, ahí hay mucha docencia cada día, ¿no? O sea, es bien interesante, ¿no? Porque se aprende mucho de ellos, pero es un poco lo que me pasó a mí. O sea, recién cuando empecé a trabajar con un jefe que tuviera, una jefa en este caso, la paciencia y una estructura muy clara de cómo desarrollar las cosas y los proyectos, ahí es donde empieza un aprendizaje, ¿no? Y sí nos interesa mucho también eso, que si alguien empieza un proyecto en la fase anteproyecto, proyecto, pueda llegar a la obra, ¿no? O sea, lo ideal es, claro, nuestros procesos son larguísimos, es un proyecto que comienza en el 2017, recién lo estamos construyendo ahora, ¿no? O sea, pero por lo menos si no coge esa obra, que coja otra obra, ¿no? De que ya está siendo el resultado de alguien que dejó el proyecto, ¿no? Creo que aquí es mucho más reto hacer arquitectura. Hay que empujar las cosas como el triple o el cuádruple, ¿no? Desde que nunca hay el presupuesto suficiente, siempre tienes que estar viendo cómo darle salidas al cliente para que no se caiga el proyecto, porque siempre hay una fase en que el proyecto está a punto de no hacerse y como que recae en ti la responsabilidad de tú ver económicamente, conversando con el constructor, oye, ¿qué podemos cambiar para abaratar este costo, esto? Porque si no, eso no debe ejecutarse, ¿no? Hay miles de cosas, o sea, a nivel normativo, nosotros hemos trabajado mucho en zona monumental, hay unos vacíos en las normas de zona monumental, cuando es un lugar, son zonas súper interesantes para trabajar, donde necesario trabajar, pero que no hay una normativa tan clara, entonces todos son trabas, ¿no? Si tú quieres empujar las cosas un poquito más allá, no hay ningún funcionario que tenga el valor de decir, ya, sí, vamos por ahí, ¿no? Pero luego lo bonito es todo lo otro, ¿no? O sea, la variedad de cosas que podemos hacer entre proyecto y proyecto, ¿no? La mano de obra acá o el conocimiento constructivo que hay acá para muchas cosas, inclusive la apertura que hay para investigar, ¿no? O sea, con el IFEA, con el Instituto Francés de Estudios Andinos, que todo este segundo piso era en Quincha. Claro que fuimos asesorados y trabajamos pues con el arquitecto Luis Takahashi, con el ingeniero urbano Tejada, con el Centro Tierra, ¿no? De la Católica. O sea, teníamos unos asesores muy potentes y muy interesantes, pero claro, el constructor era un muy buen constructor, pero que venía de hacer concreto caravista, ¿no? El que ganó la licitación, y de repente fue el único que decidió, hagamos quincha, ¿no? O sea, sí me atrevo a hacer quincha. Dos nos dijeron, pero ¿por qué no lo hacen en drywall? O sea, esa era la mentalidad, ¿no? Y eso sí fue bonito, ¿no? Porque tener esa apertura, por más de que es complicarse la vida, entre comillas, finalmente toda la gente que trabajaba para esta constructora aprendió a hacer quincha, ¿no? O sea, tienes como 10 personas que lo van a aplicar de diferentes maneras o por lo menos ya se llevan ese conocimiento para ver qué hacen con él después, ¿no?
Eso es lo bonito de Perú. Y luego viajar y, o sea, hacer proyectos fuera de Lima es increíble, ¿no? Porque sí es una manera de viajar, de conocer un territorio que es súper diverso, o sea, conocer Leimebamba, que no tiene nada que ver con otra cosa, o sea, uno piensa, ¿no? O sea, que Leimebamba es como, pues, Oxapampa, no, es un híbrido entre andino, ceja de selva, el desierto es diferente, Cusco es diferente, hemos estado en Iquitos haciendo cosas muy pequeñitas para comunidades en Pacaya Samiria, ¿no? Entonces, eso es lo que sí es muy, muy bonito y que es, creo que la arquitectura te da, ¿no? Volviendo a qué te da la arquitectura, es poder eso, ¿no? Conocer esos lugares, pero entenderlos, ¿no? O sea, entenderlos y hacer esa investigación de esos lugares, ¿no? Para llevarlos al proyecto. Bueno, aprender o hacer sigue siendo todo el flujo de un proyecto, ¿no? O sea, desde cómo darle las horas necesarias para desarrollar y llegar a poder diseñar todo lo que consideramos que es importante para materializarlo, ¿no? Que es muy largo, a veces no calzan con la parte económica de que tienes que vivir de esto, ¿no? Y la parte de la obra, ¿no? De cómo ir, claro, teniendo equipos, como empezamos a hacer cosas que se están saliendo de lo habitual, no sé si habitual es la palabra, pero de lo recurrente, ¿no? O sea, ahorita para nosotros, gente que calcule en madera es complicado, ¿no? Que se quieran atrever, porque además la norma de madera es muy restrictiva y muy sobredimensionada, ¿no? Eh, Todo ese conocimiento que se ha perdido también de trabajar en barro, en quincha, o sea, estamos teniendo problemas en ciertos lugares para que lo que proponemos en madera y quincha, que parece lo más lógico y natural para ese lugar, a la hora de empezar a cotizar la obra, no encontrar quien lo haga, ¿no? O llegar a situaciones en que quizá es más barato mandar madera de Lima a un lugar lejano que conseguirla en la zona, ¿no? Creo que eso sigue siendo como lo más difícil, sobre todo por hacia dónde queremos ir, de cómo empezar a encontrar estas redes más fácilmente, ¿no? Porque sí puede ser como un desgaste no tenerlas o no saber dónde buscar, ¿no? Eh, y luego de aprender, bueno, yo tengo miles de cosas por aprender. Me metí a hacer cerámica en torno y me enganché, pero lo dejé, que lo voy a retomar, porque empezó un diplomado en paisajismo también, ¿no? O sea, me interesa eso de que cada vez vamos como ampliando nuestros proyectos en relación al territorio, los materiales, el paisaje, ¿no? O sea, cada vez estamos entendiendo menos de que la arquitectura para nosotros no es el edificio en sí, sino que es parte de este todo, ¿no? De este entorno. Entonces, sí como que queremos poder saber qué es lo pertinente, ¿no? O sea, inclusive a nivel de qué plantas vamos a colocar o cómo manejar eh, todo, todos esos elementos que componen ese paisaje por fuera del edificio, del área techada en sí, inclusive cómo integrarla, ¿no? O sea, estamos aprendiendo sobre hacer piscinas naturales, en fin, o sea, creo que hemos abierto una beta en el estudio y para nosotros dos de un montón de inquietudes y conocimientos que aún nos faltan como profundizar para poder seguir complementando lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que hemos aprendido de que, y con la pandemia sobre todo, porque lo vimos con colegas, de que crecer mucho como oficina, ¿no? Puede ser complicado, ¿no? Porque luego creces mucho y claro, nuestra profesión es muy fluctuante, ¿no? O sea, puedes tener, ahorita podemos tener 9 proyectos, pero luego solo uno o dos, ¿no? Entonces sí tenemos esa, manejamos esa flexibilidad de tener arquitectos que nos ayudan para proyectos, eh, para poder tener ese control, porque sí,
bueno, ya por lo menos hemos dejado, antes hasta nos poníamos a dibujar en AutoCAD, seguimos haciendo ciertas cosas, pero antes era casi todo, ¿no? Revisábamos los archivos, nos metíamos en los archivos. Ahora sí tenemos unos arquitectos jóvenes que son muy chéveres, muy comprometidos, ¿no? Muy metódicos con lo que hacen y ya les damos rienda suelta, porque también eso es parte de otro aprendizaje, ¿no? De que la gente que está en oficina no darle tareas como específicas y como muy automáticas, sino que puedan diseñar porque les va a ayudar a entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, que también puedan disfrutar de esa oportunidad de que, claro, en la facultad diseñas, diseñas, diseñas y luego en la vida laboral te tienen haciendo solo rampas para silla de ruedas, entonces puede ser frustrante, ¿no? Y eso sí nos permite ahora poder tener tiempo para así pensar en lo que es más rico pensar, ¿no? Que es la parte de diseño y no solo gestión o desarrollo del proyecto. Nos permite también esto de poder dedicarnos a hacer otras cosas, ¿no? De yo poder meterme un diplomado, ¿no? De tener tiempo para todos los otros intereses que tenemos, ¿no? Pero sí el control lo seguimos teniendo. Ahorita con tantos proyectos creo que ha sido el pico como más de locura. Y algo que también solemos hacer es colaborar, ¿no? O sea, ahorita estamos trabajando con Michelle Yona, hemos trabajado con Gary Leggett, el IFEA lo hicimos con Enrique Santillana, ¿no? O sea, sí somos abiertos como a poder colaborar con otros arquitectos y si hay una oportunidad poder unir fuerzas para sacar adelante un proyecto que nos interese, ¿no?